viernes 18 de marzo de 2022. Esta clase es especial porque tiene un cambio. Estaba en el cronograma y hasta ayer les había dicho que no nos veíamos hoy porque tenía que tomar mesa de examen de esta materia. Pero han cerrado la U esta tarde, ahora los exámenes son presenciales para fumigación y otros. Entonces hemos tenido los docentes que teníamos algo reservado que reprogramar. Entonces de ahí que la mesa de examen pasa al siguiente viernes y ustedes tienen libre el siguiente viernes y no estén. Lamento mucho, uno ya planifica ciertas cosas. Tan pronto he sabido eso, he puesto el anuncio en el Classroom. Pero bueno, no es tan malo y vamos a hacer nuestra clase. ¿Pueden confirmar si ven y escuchan? Sí, ingeniero, igual. Perfecto. Adelante. ¿Alguien iba a decir algo aparte de sí? No, estamos bien. Entonces, empecemos. Continuemos con nuestra clase de propiedades físicas e índices. Estamos prácticamente al filo de acabar este capítulo 1. Como siempre hacemos, queremos resumir algunas cosas, queremos ver lo que ya sabemos en el contexto general de la ingeniería civil, repasar cuál era la tarea. Por supuesto, la tarea les dije para el lunes, sigue siendo para el lunes, pero tenemos que avanzar como si la hubieran hecho. En ese sentido, ¿qué es lo que queremos mostrar? Una vez más nuestro contenido, ¿no? Que cada vez lo entendemos más. Definiciones, origen del suelo y ciclo de la roca, composición mineralógica, forma y textura, estructura y cohesión. Con eso hemos dicho cualquier muestra de suelo que tengamos, y ahí la idea es que en estas cajas se ha sacado muestra del subsuelo y se tiene varios tipos de suelo, y aquí vemos otros dos tipos, algo más grueso y algo más fino, y la idea es que sabemos muchísimas cosas, los minerales, la estructura, las formas, de dónde pueden haberse originado, detalles de ese estilo, los conocemos, sabemos qué es suelo, una primera parte que es teoría. Y de estos mismos suelos, además, hemos aprendido, y en relación con las fases, qué es contenido de humedad, peso unitario, gravedad específica de los sólidos, índice de vacíos, grado de saturación y porosidad. Y además hemos aprendido a relacionar estos parámetros, a obtenerlos en laboratorio y a relacionarlos. Entonces, lo último que hemos aprendido con relación a este tema de fases del suelo es a manejar problemas como necesito sacar suelo de aquí para allá, tengo que aumentarle agua, cuánto debo manejar. Y eso es real, ¿no? Eso es un asunto de laboratorio de todos los días y algunas veces en campo. Por eso se empieza en mecánica de suelos con esos parámetros, con estas relaciones. Luego hemos visto esta tabla, hemos hablado la clase anterior, ayer jueves, sobre la distribución de tamaño de partículas. Y hemos dicho, nos queda claro que hay diferentes tamaños, limo y arcilla, arena, grava, partes de roca. ¿Por qué partes de roca? Porque eso ya no es suelo, solo es suelo, limo y arcilla, arena y grava. ¿Y según quién? Según algunas normas, ¿no? Esa es la clave. Y una norma es la del sistema unificado y ahí están los valores típicos, 75, 475, 0075 milímetros que hacen la división entre limo y arcilla, arena y grava. Hay valores intermedios, 319, 2042, que dan lugar a sigue limo y arcilla y arena gruesa, arena media, arena fina,
grava gruesa, grava fina, guijarros y cantos rodados. Bien, detrás de esto, esos tamaños, la clase de ayer, tamices. Y esos tamices de diferentes tamaños nos dan la granulometría, nos dan esos nombres. Y uno se imagina y dice, bueno, un tamiz es solo una separación, un cuadradito, ¿no? Entonces, si entra por ahí, no importa que sea más alargado o no, es como tener una esfera equivalente y así se van a medir diámetros. ¿Y qué he aprendido la clase anterior? Que esas diferencias de tamaños vienen asociadas con esto que está aquí, ¿no? Esto que está aquí, una curva de porcentaje que pasa en función del tamaño de la partícula. Por lo tanto, si yo tengo cualquier valor o uno específico de un tamiz, digo, hay un valor especial que es el porcentaje que pasa y ese porcentaje es el porcentaje en masa del suelo más pequeño que ese número en diámetro. Y así también puedo definir qué es un coeficiente de uniformidad y un coeficiente de gradación, entendiendo que es el de 60, el de 10, el de 30, el de 10, y cosa que he visto ayer, ¿verdad? Entonces, es una primera parte. Voy a seguir hablando para que después puedan hacer cualquier pregunta. Y he visto cómo obtener esa curva en laboratorio, el proceso de cuartear, de poner en el horno, de obtener la masa seca en el horno, de lavar, de tamizar y de obtener la masa en cada uno. Y a continuación, por supuesto, un ejercicio que permite determinar aquello. Entonces, ojalá yo lo hayan hecho, quizá algunos, otros quizá no, porque obviamente nos veíamos, nos teníamos que ver el lunes, no nos complicamos con eso, pero si lo han hecho, mejor, si no pueden preguntar algo más el siguiente lunes. Pero ¿qué hay que resaltar? A eso vamos, a que lo hayan hecho o no. Hay que resaltar lo que dice este enunciado. Se ha realizado un ensayo de distribución de tamaño de partículas para un suelo cuya masa total era 2.568 gramos con un contenido de humedad de 6.4%. Luego del lavado de finos por el tamiz número 200 y el secado en horno, se disponía de una muestra de 2.200 gramos. Los resultados del análisis por tamizado se muestran en la tabla 1, que es esta de acá, y se pide determinar el D30 de la muestra de suelo. Bien, entonces entiendo y dice después del horno, porque he aprendido el procedimiento, me queda claro que hay una muestra de 2.200 gramos secos. Y esos 2.200 gramos secos han entrado a todos estos tamices. Entonces ahí realmente en general han entrado 2.200 gramos de suelo y se han ido separando. El de 75, aquí ya sabemos que nos sobra con relación a esto un tamiz, no nos fijamos mucho en eso, decimos que este es el de 75. Y ahí no retiene nada. Luego en este otro 400.3, 325.8, 198.5, 525.4, 456.8 y 293.2. Incluso hay uno más. Quizá no sé. Entonces está bien, no importa. Sea como sea, conozco esa relación y sé los tamices que están asociados con aquello. Entonces, ¿qué debo hacer? Aplicar lo que involucra la granulometría. Hallar para una abertura la masa retenida. Y es eso, ¿no? Los valores que acabamos de decir. Entonces, aparece todo aquello. Bien, estos valores hasta aquí y en la bandeja 293.2. Perfecto.
eso ha entrado. Y luego tengo que hallar la sumatoria de masa retenida. Y yo sé que la sumatoria de masa retenida no es nada más que la suma de las masas que hay por encima, una masa 1 más una masa 2, y así todas las masas que puedan haber por encima. Entonces eso es fácil, ¿verdad? No es nada más que agarrar estos números y sumar. En laboratorio incluso no se necesita hacer esa suma, ya se pone encima y en la balanza directamente se toma esto, pero dejemos así para entender. Y tenemos la sumatoria de masa retenida. Y luego queremos hallar en el siguiente paso el porcentaje que pasa retenido, que obviamente tiene que ver con la sumatoria de masa retenida sobre la masa de los sólidos. Y me pregunto, ¿la masa de los sólidos es estos 2.200 gramos? No, porque antes hay un lavado. Eso he aprendido ayer. Entonces no puedo poner esos 2.200. ¿Cuál es esa masa? Aquí me dice, había una masa total de 2.568, pero el contenido de humedad era 6.4. Entonces, cuando salió del horno, ¿cuánto ha tenido que ser la masa de los sólidos? Entonces, yo ya he visto desde el ejemplo 1.2, y por eso he tenido que hacer el ejemplo 1.2 con cuidado, yo ya he visto esto de acá, que la masa de los sólidos es la masa total sobre 1 más el contenido de humedad. Puedo demostrar llegar a esa ecuación sin problema. Y 2.568 entre 1 más 6.4 sobre 100 ha tenido que salir del horno para el lavado 2.413.53 gramos. Y realmente esta es la masa de los sólidos que debo considerar aquí y de esa forma tengo el porcentaje retenido. Y luego tengo el porcentaje que pasa, que no es nada más que 100 menos el porcentaje retenido, y a partir de aquello termino con este valor. Entonces ya tengo un 75, 100. 19 milímetros, 83. 475, 69. 2, 61. 0,425, 39. 0,075, 21. Bien, esa es básicamente la idea. Y no necesito hacer la gráfica. Puedo hacer la gráfica, pero no necesito. Estos ya son los datos de esa curva. ¿Verdad que sí? Hasta ahí, hasta lo que acabo de decir, ¿tienen alguna pregunta? No, ingeniero, todo bien. Isabel Vargas, por favor. Perdón, ingeniero, una consultita. Tal vez es solamente una forma de llegar al mismo resultado, pero en vez de sacar la sumatoria de la masa retenida, podríamos sacar en realidad la sumatoria de los gramos o de la masa que pase para sacar directamente el porcentaje que pasa, porque ese es el que vamos a utilizar, ¿no? El porcentaje que pasa es el que nos interesa más que el porcentaje de masa retenida. ¿Se puede hacer eso o también necesitamos sí o sí el porcentaje de masa retenida? Nunca he hecho aquello por una razón, porque en laboratorio uno pone el tamiz y lo que realmente obtiene en laboratorio es lo retenido, ¿no? Y lo que les dije es que en laboratorio uno termina, a ver, un segundito. Antes voy a hacer un detalle más, es que me salió de la presentación. Ya, entonces
hecho está, ahora vuelvo a la presentación, aquí está, entonces ya puedo marcar encima. Y en laboratorio lo que se hace es realmente, no se calcula y se mide este 400.3 y luego 325, ese es el concepto. Lo que se hace en laboratorio es medir esto, ahí está la clave, por eso es lo retenido, porque uno agarra y dice 400.30 y encima le pone lo que sale del otro tamiz. Entonces ahora la balanza marca 726 y luego la balanza marca 924 y luego la balanza marca eso y luego la balanza marca eso. Ese es el fondo. Ahora, por supuesto que si uno dice, ya, tengo lo retenido real en laboratorio, ¿y para qué necesito esta columna? Por supuesto que sin hacer esa columna, el concepto es que yo puedo hallar el porcentaje que pasa, que es lo que tú dices. Por supuesto que sí, entonces no es mayor problema el tener estas masas retenidas que vienen del laboratorio y la siguiente columna será el porcentaje que pasa. Ese no es ningún problema. Pero, ¿por qué retenido? Porque eso es lo que viene del laboratorio. ¿Responde a tu pregunta? Sí, ingeniero, ya lo entiendo. Gracias. Muy bien. Y después de eso, este problema dice ahora, en especial, calcule el D30. ¿Necesito hacer una gráfica? En realidad no, porque voy a hacer una interpolación. Entonces me dice, bueno, entonces solo vea dónde va a aparecer aquello. Entonces uno dice porcentaje que pasa 39, porcentaje que pasa 21, asociado 0,425, asociado 0,075. Entonces, entre medio está el porcentaje asociado con el 30, ¿no? Aquí va a aparecer el 30% entre medio y una relación lineal. Por lo tanto, el D30 está aquí entre medio. No necesito graficar eso para poder interpolar. Finalmente, entre esos dos puntos está la recta y de esa recta termino con ese valor. Esa es la forma. Bien, entonces queda clara esta primera parte. ¿Qué otra cosa hemos hecho en la clase de ayer? Hemos visto la hidrometría y hemos dicho, eso mide hasta el tamiz 200 y debajo, ¿qué hay? También hay distribución de tamaño de partículas. ¿Qué usamos? El hidrómetro. ¿Qué procedimiento seguimos? El que está aquí. El mezclar con hexamestalfosfato de sodio, pasar a un frasco, llenar 1 litro, que todo esté en suspensión, temperatura constante, al lado el hidrómetro y se coloca el hidrómetro. Hay reglas para aquello y ese hidrómetro entra y uno mide en la escala del hidrómetro un valor. ¿Bien? Detrás de eso, en su texto están ciertas ecuaciones adicionales. Todos nosotros no nos preocupamos aquí, solo decimos, vamos a entender la idea general y decimos, hay dos tipos de hidrómetros, el 151H y el 152H, los dos sirven. Y en especial hay ciertas constantes asumiendo esto y con el menisco. Y ese CM es una relación para este hidrómetro y tiene ese valor. 0.6 por 10 a la menos 3 gramos por centímetro cúbico. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que cuando yo voy a medir ahí, aquí en ese punto, pues no voy a ver por el agua el nivel exacto del agua, sino que sube por tensión capilar el agua, porque es de vidrio eso, y voy a medir un poquito más arriba. Entonces el número verdadero tiene que ver con restar este
coeficiente. Esa es básicamente la idea. Entonces ahí hay un coeficiente que se llama corrección por menisco para la lectura. Luego la temperatura va a influir. Entonces me dice, además debo hacer una corrección por temperatura de una tabla. El día de hoy no importa cuál sea el valor. Y además, como estoy midiendo la densidad, por supuesto que va a influir el hexametafosfato de sodio. Entonces, sin suelo, yo puedo medir en agua limpia y en agua con hexametafosfato de sodio, y de ahí voy a obtener una diferencia de valores y hallar la corrección por agente de dispersión. Y esa, digo, es un valor de CD. ¿De acuerdo? Entonces, a las lecturas, que solo vi en concepto general lectura, hay que aplicar unas correcciones, ¿no? No importa mucho el saber los valores ahora. Y luego hay que preparar la muestra, no había dicho nada en especial, pero 50 y 100 gramos de suelo, 125 mililitros de solución, esperar 24 horas, transferir al cilindro de 1000 mililitros, se agita, se introduce el hidrómetro y, esto no había visto, los tiempos que son de la norma, 1 minuto, 2 minutos, extraer el hidrómetro, ponerlo al lado y luego volver a poner para medir 5, 15, 30, 60, 120, 250 y 1440 minutos. Eso es lo estándar y eso me va a dar la densidad y a partir de aquello voy a poder hacer el cálculo de porcentaje que pasa. Pero hemos dicho no vamos a entrar más, basta que sepamos eso. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta quizá ahí en este problema 1.9? Yo voy a revisar un poquito los alumnos que llegan y todo aquello, pero los escucho si hay alguna pregunta. Bien, otra vez tengo unos problemas aquí. A ver, pregunto. Rodrigo Fernández, ¿puede hablarme? Rodrigo Fernández. ¿Puede oírme Rodrigo Fernández? Nada. Lo quito nomás porque ha dejado su dispositivo. Una vez más, Rodrigo Fernández, ¿puede oírme?
Nada. Rodrigo Fernández, 0, ¿no está? A ver, lo que voy a hacer. Nada, una vez más, quito a Fernández, Rodrigo. Nada, nada, no está. No está Fernández, Rodrigo. Ok. Después igual tengo problemas con otros nombres. Giancarla Giovanna Saavedra, John Michael Rioja, pensé que corregir eso. José Antonio Uriona, ¿puede contestarme? José Antonio Uriona. Presente, buenas tardes, ingeniero. ¿Tú estás en el WebSys? Sí, me he inscrito. Ya, entonces hay algún problema que no voy a revisar en este momento, solo después. Igual va a marcar como asistencia, solo que voy a ver después. Yo, Michael Rioja, ayer charlamos, pues te sigo viendo en amarillo, no necesitas decir nada. Giancarla Giovanna Saavedra Vargas, de seguro es por los 3 nombres que no te registró bien, por eso te veo en amarillo. Pero Saavedra Vargas, ¿estás aquí y estás en el WebSys? Sí, ingeniero, buenas tardes. Estoy en la website inscrita y estoy aquí. Ok, y María del Carmen Hinojosa Nogales, lo mismo, ¿no? Ayer pulí, es el mismo caso, pero otra persona. Soy yo, Inge, mismo caso. Ya, no sé por qué, no importa. Igual registra su asistencia, no se hagan lío, pero me avisa que no están en mi lista, esa es la diferencia. Por eso no me gusta que aparezcan en amarillo, me gusta que aparezcan en verde, por eso les comento, pero voy a pulir eso después, no ahora. Y la última oportunidad, Rodrigo Fernández, apareces en amarillo porque te han puesto el email y te han robado una N, pero en el WebSys estás con doble N. Eres Fernández Fernández y hay esa diferencia. Última oportunidad para comentar, te escucho. O escribir algo, cualquier cosa, ¿no? Nada. O escrito algo y no me he fijado. A ver un rato. No. Ok, entonces todos deben saber que en estas situaciones, pues corresponde quitarlos porque no están presentes, ¿no? Hecho. Y no marcan asistencia en esta clase. Bien, hecho. Entonces, con eso dicho, pasamos al siguiente problema, el 1.10. Sabiendo eso, ahora yo tengo que entender la curva completa. Entonces, el ejemplo de 1.10 dice, este es un suelo que tiene los gruesos de tal manera que se puede hacer el tamizado. Entonces se ha hecho un primer ensayo, ¿no? Esa es la idea básica. Y en ese ensayo, dices el ensayo mecánico. Y sé que tamices se han utilizado, este de aquí, el 475, el 2, etcétera, etcétera, etcétera. Se han usado esos tamices. Pero además, pasa el 15% de ese suelo
El tamiz 200, 15% del suelo quiere decir que hay hartos finos, limo y arcilla. Por eso nos hemos permitido hacer además el hidrómetro. Y al hacer el hidrómetro hemos podido ver esos tamaños con esos otros porcentajes, mucho más chicos. Y el problema dice entonces, calcule por favor el de 60, el de 30 y el de 10. Y realmente lo que aparece en el texto es esto. Voy a primero decir el de 60 tantos, el de 30 tantos y el de 10 tantos. Pero queremos entender lo que está detrás. Esto era de algún examen pasado, entonces estaba resuelto de esta manera. Y aquí lo que queremos entender es el concepto. Entonces, el porcentaje que pasa en función del diámetro ha sido obtenido en dos partes. Una primera parte, esta de acá, por el tamizado. Y en este suelo, el 15%. Entonces, hay una curva por el tamizado. Hasta ahí, el 0,075 lo suponemos ahí en este punto, 0,075. Y el último valor del tamizado ha sido en este suelo el 15%, en otro suelo 10, en otro 5, en otro 0, en otro 50%, en otro 80%, ¿verdad? Varía. Y esto es fácil de obtener, es lo que hemos visto en el ejemplo anterior. Y ahora, ¿cómo obtengo el de 60 y cómo obtengo el de 30 y el de 10? Entonces digo, el de 60 sale de aquí, entro, veo ese valor y aquí está el de 60. Fácil, tengo la curva muy clara. Y con el de 30 lo mismo. Tengo la curva clara y ahí obtengo el de 30. Fácil. Miro en especial y me dice, este es más fácil de lo que creía, porque por coincidencia el 60% ya tiene un diámetro dado. Entonces, ojo, sin hacer ningún cálculo, el de 60 es 0.250 milímetros. Y el de 30, ahí sí tengo que hacer algún otro cálculo, está entre estos dos valores, igual que he hecho en el problema anterior, tengo que interpolar. Por eso aquí dice, en este caso el de 60 y el de 30 salen de esta curva y de ahí que uno obtenga el de 60 ese valor y el de 30 ese valor sin problema. ¿Cómo sé? Con la interpolación tengo que practicar una vez más. Pero ahora viene la otra idea. Ya he averiguado el de 60 y el de 30. ¿Y cómo hago con el de 10? Es el otro valor que quiero. Y vengo con el de 10 por aquí y digo, si solo hiciera un tamizado, no sé más. Por eso he hecho la hidrometría, para ver el valor ahí de la curva y ahí voy a poder obtener un de 10. Pero pregunta, ¿la hidrometría realmente sale así? A ver, veremos. La hidrometría es el valor que continúa aquí. Y la respuesta es no, porque yo no he agarrado el mismo suelo, he agarrado una porción representativa. Si, por ejemplo, de aquí tomé 5 kilos, para esto tomo 100 gramos, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Entonces, 100 gramos. Perfecto. Y de eso, la representación es esa. 100%, 94, 87, 80, etcétera, etcétera, 11, 9. Y aquí yo veo y digo, ¿podré usar el D10 entre 11 y 9? No, porque esto es para el 100% de fino. Realmente esta gráfica aquí tendría que venir de esta manera. La que yo estoy viendo es una gráfica que partiría aquí en 0,075, 100%, y luego baja de alguna manera, no importa, así.
aparece esa gráfica. Esa es la que muestra. Pero eso no es representativo. Eso es una verdadera distribución de lo fino. Pero no es la continuación de la curva. Entonces, ¿cómo hago? Es simple, digo, esta es la distribución de lo fino. Entonces, si lo fino es el 15%, entonces es fácil. Tengo que multiplicar por 0.15 y va a tener esta misma distribución, pero desde acá. Y eso es lo que se hace en este problema. Se dice, por el hidrómetro el factor es 15 sobre 100. El 15% del total pasa el tamiz 200. Si pasara el 40% sería 40 sobre 100. Es solo para acomodar la curva porque me da la distribución. Entonces hago eso y la verdadera curva, la que realmente es esta, la que es del suelo, este solo de la parte fina, esta pues es el valor que había antes por 15, entonces la verdadera curva es esa. Y de ahí recién puedo ver el D10 entre estos valores reales, que significa esto de acá. Y de ahí el D10 es este valor. ¿Les queda claro? ¿Preguntas al respecto? Ingeniero, ¿podría volver a explicar de otra forma? Lo entendí muy bien. Es esto, no es ninguna, no es mecánica de suelos en el fondo. Mecánica de suelos es encontrar esta curva y esta curva. Ahora es el criterio que uno usa y dice, si esto es lo fino, ¿cuánto de fino hay en ese suelo? En este suelo hay 15%. Entonces haces las operaciones necesarias para que la curva sea la continuación. Ese es el concepto. Lo fino tiene una distribución, pero lo fino del total es 15% en este caso. Haces las operaciones necesarias para que esa distribución sea esa de ahí. Ese es el fondo, ¿de acuerdo? Y uno siempre puede decir, ya, hay que multiplicar por 15 sobre 100. Puedes siempre, si quieres aprender así, pero mejor de esa manera. Tengo la distribución de los finos y los finos son el 15% en este suelo. Y haces la corrección necesaria. Gracias, ingeniero. Bien, entonces, cuando hagan este problema, mediten en eso. Y nunca se olviden, uno tiende, ¿no? O sea, años que doy clases, estoy entrando a un examen cuando era presencial y los alumnos, ¿y qué hago aquí? Multiplicarle por 10 y sale, ¿no? Pues nunca han entendido por qué. No, nunca debe funcionar así. Hay que entender que la curva que he medido es esa, porque esa curva es la distribución de tamaño de partículas de lo fino, pero el suelo no tiene 100% de finos, el suelo tiene otro porcentaje de finos, entonces hay que ajustar esa curva para que tenga esa misma distribución, pero con respecto al total. Ese es el concepto. Muy bien. Entendido ese concepto, no hay problema. Y por supuesto hay que practicar y no hay problema. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Con eso llegamos a la última parte. Consistencia del suelo. Vamos a empezar con la consistencia de suelos granulares. Detrás de la consistencia de suelos granulares, la definición de densidad relativa. Algo que estoy viendo recién y paro ahí. Aguilar Álvarez, tienes la mano levantada, puedes preguntar lo que desees. Ay, que se ha levantado involuntariamente. Ok. Bien, entonces, suelos granulares, la foto es muy clara. Ya entendemos granos ahí y en especial este es una grava, podría ser una arena, ¿no? Y esos suelos granulares tienen cierta estructura y puede ser simple, puede ser abierta. Y una estructura simple es esta de acá. Y si vemos el esquema, podría ser esa de ahí. Y decimos, la misma estructura puede ser más denso, más suelta. Bueno, y aquí en consistencia del suelo aparece la densidad relativa. Más denso o más suelto. Con el mismo suelo puede tener eso. Y en consistencia del suelo se define, hay que verlo así, se define la densidad relativa para estos casos y se define como el índice vacíos máximo menos el índice vacíos sobre el índice máximo menos el E mínimo. Esa es la definición. Y si la expresamos en porcentaje, podríamos decir que esa densidad relativa en estos rangos tiene esta descripción. Muy suelto, suelto, medianamente denso, denso, muy denso. ¿Ok? Y a eso se refiere la consistencia del suelo. Entendamos mejor y agreguemos esto. Entonces, sabemos que este suelo, vuelvo atrás, este suelo puede tener un cierto índice de vacíos y puede variar. El índice de vacíos aquí es menor que acá, porque el índice de vacíos es el volumen de vacíos sobre sólidos. Aquí hay más vacíos que aquí en los mismos sólidos, entonces aquí el índice de vacíos es mayor. Aquí el índice de vacíos es menor. Pero detrás, si yo agarro, por ejemplo, por citar algo muy simple, una pala, y quiero introducir la pala aquí, no es lo mismo que introducir aquí. A la derecha va a ser más fácil. Mientras el índice de vacío sea mayor, va a ser más fácil introducir la pala, en forma general. Entonces, de ahí viene que la consistencia del suelo es diferente. Y esa forma de expresar esa consistencia tiene que ver con esta ecuación, la densidad relativa. Y ahí yo digo, bueno, entonces estoy con un índice de vacíos de un posible máximo y de un posible mínimo. Este suelo, que tiene un índice de vacíos menor que este, todavía podría compactarse más. ¿Verdad que sí? Puedo, pues, me imagino con la mano apretando un poco más, dándole más fuerza, uniendo más, y puedo yo disminuir el índice de vacíos. Y me dice que este suelo puede compactarse de tal manera que se llegue a un E mínimo típico de ese suelo. Y este otro podría separarse un poquito más, soplar para que estén más distanciadas las partículas y hacer que llegue un E máximo de ese suelo. Hay ensayos de laboratorio que permiten aquello, determinar el E máximo y el E mínimo, que ya no vamos a ver, pero imagínense que ustedes vibran esto por cierto tiempo, hasta que ya no se densifique más, es la idea de hallar el E mínimo para ese suelo. Y que agarran ese suelo y grano a grano ponen para que se arme el suelo, entonces hay un E máximo.
Entonces, de eso que aparece naturalmente en mínimo y en máximo de ese suelo, ¿dónde estoy ahora? El E. Entonces me dice, ahora compare el E máximo menos E. El E máximo menos E sobre el E máximo menos el E mínimo. Entonces me avisa si el E está cerca al máximo o si está al mínimo. Si está con el máximo, E máximo menos E máximo, 0. Densidad relativa 0, muy suelto. Si está al otro lado del mínimo, el que encuentro el suelo en la naturaleza, entonces tiende a ser esto de acá, E máximo menos E mínimo sobre lo mismo, 1, 100%, muy denso. Entonces de ahí viene la densidad relativa. Es una densidad, pero asociada con algo relativo, lo máximo que pueda tener ese suelo o no. Esa es una definición. Entonces, con esa definición de densidad relativa, estamos listos en una primera parte. ¿Desean hacer alguna pregunta aquí? Bien. En este sentido de índices de vacío y todo, aparece esta tabla. Algunos autores dicen, mire esa densidad relativa. Con cualquier suelo está asociado con un peso unitario seco y con un índice de vacíos. Por ejemplo, si es que el índice de vacíos de un suelo cualquiera es 0,6, normalmente en la naturaleza va a involucrar estar en esos rangos más o menos entre 40 y 60%. Y va a involucrar, si bien eso está en libras por pie cúbico, pesos unitarios secos en ese orden. Pero no importa, es solo una idea adicional de que existen esas relaciones. Ahí me quedo tranquilo. Bien, con eso paso a la consistencia de suelos finos. Entonces ya he hablado de la consistencia de suelos gruesos, como veo la consistencia de suelos finos. ¿Cómo aparece acá? En lugar de aparecer una recta de índice de vacíos, lo que se ve es el contenido de humedad. Entonces, primera idea, voy a ver el contenido de humedad. En otras palabras, en esta recta, el contenido de humedad W. Y me imagino que aquí el contenido de humedad es 0 y aquí aumenta. En el otro caso era una relación de índice de vacíos, aquí de contenido de humedad. Y me dice, imagínese un adobe, ¿no? Todos hemos visto un adobe en una pared y un adobe nos imaginamos sin paja ni grava, solo la arcilla. Y nos las imaginamos la arcilla seca, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, una arcilla seca es un adobe, ¿no? Esa es la clave. Y ese adobe, pues, está en un estado sólido, ¿no? Es fácil visualizar aquello, un bloque de tierra. Y eso es lo que aparece acá. Dice, primera idea, cuando el contenido de humedad es muy bajo, estado sólido. Y me describe el adobe, me dice, un suelo fino en ese estado sólido con poco de agua se rompe antes de deformarse. Su consistencia es similar a un dulce duro. ¿Verdad que sí? Y luego aparece el estado semisólido. Y si se le aumenta el agua, el suelo pasa a un estado plástico y si se le aumenta más agua, pasa a un estado líquido. Entonces digo, la consistencia tiene que ser diferente porque aquí similar a un dulce duro y aquí su consistencia es quebradiza, similar a un queso con S.
Y si se le sigue aumentando agua, dice, tiene una consistencia de mantequilla suave a masilla en endurecimiento. Y si se le sigue aumentando, tiene una consistencia similar a mantequilla suave. ¿Se ve el cambio? Es lógico. Si nuestro adobe se va mojando, cambia y cambia de consistencia. Y tiene nombres esos estados, sólidos, semisólidos. Hay uno en el que puedo moldear ese adobe que es una arcilla. Puedo hacer una esfera, puedo hacer una vasija con ese adobe si tiene suficiente agua. Y si tiene más agua, ya no puedo moldear, ya está líquido. Pero bueno, líquido no es agua, sino similar a mantequilla suave. Perfecto, entonces entiendo que el agua influye sobre los suelos finos y sobre su consistencia y determina ciertos estados. Por lo tanto, lo que tengo que decir es que hay un límite de contracción, un límite plástico y un límite líquido que es un contenido de humedad que hace la separación. Por ejemplo, si el suelo está en estado sólido, va a pasar a semisólido y hay un límite. ¿Cuándo ha pasado? Cuando ha pasado el límite de contracción. ¿Qué es el límite de contracción? Un contenido de humedad que separa estos sólidos, estos estados. Y cuando está en estado sólido y se le aumenta el agua, dependiendo del suelo, hay un contenido de humedad que se llama límite plástico. ¿Por qué límite plástico? Porque aquí no actúa de forma plástica y allá sí. Y luego que puedo moldear y sigo aumentando agua, ya no puedo moldear y pasa a estado líquido. Y ahí está el límite líquido. Entonces es importante determinar los límites de consistencia del suelo, el límite de contracción, límite plástico y límite líquido, que son contenidos de humedad. Muy bien. En ese sentido, la pregunta es, ¿tienen alguna pregunta? Lo que vamos a hacer hoy día, el resto de la clase es determinar en laboratorio el límite líquido y el límite plástico. Y la siguiente clase, el límite de contracción. Pero hay que entender esto que acabamos de decir. Bien, entonces seguimos adelante. ¿Qué tenemos ahí? Un aparato de Casagrande, así se llama. Y quiero determinar el límite líquido y lo que sé es que en laboratorio se utiliza el aparato de Casagrande. Se nota la foto. A continuación veo ese mismo aparato en esquema y digo, ese de un lado luce así, tiene una cuchara, tiene una base, tiene una manivela, de frente veo la cuchara, la base, la manivela. Y pongo el suelo, he visto que tengo que poner el suelo y ese suelo, si hago un corte ahí, veo que tiene una distancia arriba, una distancia abajo, una altura y he podido hacer esa ranura y separar el suelo con esto de acá. ¿Para qué separo el suelo? Aquí está visto de arriba en esquema porque tengo el suelo separado y en corte así, 2 milímetros abajo, 11 arriba, 8 de espesor. Y lo que hago es levantar la cuchara y dejar que caiga. Levantar la cuchara, que caiga y poco a poco se va a ir uniendo. Y espero que se una 12.7 milímetros. Cuando se une 12.7 milímetros y he dado 25 golpes, 25 caídas, el contenido de humedad de ese suelo es el límite líquido. Ese es el criterio. Veamos lo mismo aquí, otra vez. Entonces, ¿qué tenemos ahí? La cuchara de Casagrande aquí. Veo la manivela, veo la cuchara mismo, veo la base. De un lado lo propio, la manivela, la cuchara, entonces muevo esa manivela y sube esto 1 centímetro. Sigo moviendo y cae 1 centímetro, le doy un golpe. Y
muevo eso rápidamente, entonces hay un contador. Cuenta cuántas vueltas he dado, cuántos golpes. Entonces le pongo el suelo, quiero que el suelo esté alrededor del límite líquido, entonces le pongo mucho de agua, amaso, hago que salga el aire y una vez que esté en esta condición, pongo sobre el aparato de Casagrande, luce más o menos así, agarro el ranurador y el ranurador, que pueden haber diferentes, paso y me hace la ranura que conozco, con 2 milímetros al fondo, 11 en la parte superior, ¿no? Y ahora golpeo, muevo la manivela y empiezo a contar. Y se une 12.7, entonces no es que tengo que agarrar un calibrador, veo en la parte posterior de mi ranurador, me da ese valor. Y cuando se une eso, veo si le he dado 25 golpes. Si he dado 25 golpes y se ha unido los 12.7, el contenido de humedad de este suelo es el límite plástico. Ese es el ensayo. Entonces, si ese contenido de humedad es el que estoy buscando, inmediatamente pongo ese suelo en una lata, lo pongo al horno, saco la lata del horno y estoy midiendo el contenido de humedad, que es el límite líquido. Queremos ver un video antes de que puedan hacer una pregunta. Y veremos el video, uno que nos han subido a YouTube y apreciamos aquello. Entonces, veamos eso. Veamos el video explicando esto. Descripción del ensayo del límite líquido. Verificar que el aparato del límite líquido esté limpio y ajustado. Ubicar el aparato del límite líquido sobre una base firme. Depositar entre 50 y 70 gramos en la cápsula, alisando la superficie con una espátula a una altura de 10 milímetros, evitando incorporar burbujas de aire en la mezcla. El alisado implica un volumen de material de 16 centímetros cúbicos y una longitud de surco medida desde la superficie nivelada, de 63 milímetros aproximadamente. Mediante el acanalador, separar el suelo en dos mitades según el eje de simetría de la cápsula, de modo que se forme una ranura clara y bien delineada. La formación de la ranura se debe efectuar con el mínimo de pasadas, limpiando el acanalador después de cada pasada. En ningún caso se debe aceptar el desprendimiento de la muestra del fondo de la cápsula. Si esto ocurre, se debe realizar nuevamente el procedimiento. Girar la manivela de manera uniforme a una velocidad de 2 golpes por segundo. Continuar con este procedimiento hasta que el surco se cierre en 10 milímetros de longitud. Si el cierre de la ranura es irregular debido a las burbujas de aire, se deberá repetir el ensayo. Registrar el número de golpes. Retirar aproximadamente 10 gramos del material que se junta en el fondo del surco y determinar su humedad llevándola al horno a 60 grados Celsius hasta masa constante. Esto es una diferencia en peso menor al 0,1% con la pesada anterior. El ensayo se debe efectuar de la condición más húmeda a la más seca, es decir, la muestra siguiente a ensayar debe ir perdiendo humedad para volver a realizar el ensayo. El número de golpes debe encontrarse en un rango de 15 a 35 golpes. Este procedimiento debe ser realizado 5 veces. Perfecto. Entonces hemos tenido una idea clara del procedimiento. Digamos esto más. La idea es que se agarra la muestra, no se sabe el contenido de humedad, pero se la amasa de tal forma que uno supone que está alrededor del límite líquido. Se le da cierto número de golpes, que ideal que sean 25, pero la realidad es lo que hemos visto en el video, que no necesariamente se llega a 25, pero sí se unen
lo que tiene que unirse y se saca el contenido de humedad. Entonces, ¿qué obtiene uno? Para un cierto número de golpes, obtiene ahí un punto asociando el contenido de humedad en función del número de golpes n. Y bueno, ya se sabe que esto tiene que estar en escala logarítmica. Y uno dice, hemos dado 25 golpes, no hemos podido, sería mucha coincidencia, pero sí se ha unido 12.75 milímetros. Luego dejamos que el suelo seque un poco. Incluso hay secadoras de laboratorio y ese mismo suelo lo secamos. No el que acaba de salir del aparato de Casa Grande, sino la misma muestra. Dejo que seque, menos contenido de humedad. Entonces, para unirse, más golpes. Y hago lo mismo, se une los 12.7 y que resulta en esta gráfica que he dado más golpes. Entonces, por ejemplo, llega ahí. He dado 25, no, pero conozco el contenido de humedad. Y luego vuelvo a secar. Y al volver a secar, otra vez tengo un número de golpes, pero ya me he pasado. Pero ¿qué sucede? Se nota claramente lo que sucede, ¿verdad? Termino en una línea recta si dibujo el contenido de humedad en función de n. Y yo puedo saber la ecuación de esa línea recta si tengo 3 puntos. Porque este representa un eje Y, este representa un eje X, y una ecuación es Y igual a A más BX. En este caso, Y es el contenido de humedad, Y, contenido de humedad, E, un valor, B, otro valor, y X es el logaritmo en base 10 del número de golpes. ¿Cómo obtendrían A y B si tienen 3 puntos? Agarran su calculadora, meten los 3 puntos en función estadística y encuentran la intersección y la pendiente de esa recta. Entonces, A y B son conocidos con esos 3 puntos. ¿Qué dice la norma? Depende de la norma, si serán 3 puntos, 5 puntos, aquí con 3 me basta. Por supuesto, nunca salen exactos, ¿no? Entonces A y B representan una recta que unen esos puntos. Y ahora, ¿qué dirían? ¿Cuál sería el límite líquido? Es muy fácil, ¿no? Si yo conozco eso, ahora digo, para 25, llego a la recta y obtengo ese valor de contenido de humedad que es el límite líquido. Por lo tanto, el límite líquido es el valor de A que conozco más B por el logaritmo de 25. Ahí está. Esa es la manera en la que yo obtengo el límite líquido. Ahora sí, de todo este ensayo, ¿cómo se obtiene el límite líquido? Pueden hacer sus preguntas. Ingeniero, en el laboratorio en vez de hacer solamente 3 veces, se podría hacer 4, por decirlo así, y anular uno. La respuesta aquí siempre es lo que me diga la norma. Nunca me olvido de eso. Y en concepto general, nosotros que nos acercamos al laboratorio, estamos cerca, pero sentados en nuestros escritorios, decimos 3 van a bastar, pero habrá la norma que dice haga 5, haga 3, haga 4, ¿ok? Depende de la norma, nada más. Bien. ¿Alguna otra cosa? Bien. Entonces, fácil, simple, pero igual uno quiere practicar un poco y de ahí viene el siguiente problema. El 1.11. Y en el 1.11 dice, mire, he hecho 3 de esas pruebas. Y ha obtenido el contenido de humedad de esas 3 situaciones. Siempre se unió los 12.7 milímetros
Le dio 30, 27, 20 golpes con esos resultados, entonces tiene que calcular el contenido de humedad para esos golpes. Entonces, un primer punto 30, 30, un segundo 32, 27, 38, 20. Ahí están los 3 puntos. Fácil, ¿no? Entonces uno dice, claro, el problema 1, 1, que era muy simple, lo tengo que hacer, pero lo tengo que repetir ahora cada vez en este tipo de ensayos. Y esos 3 puntos involucran que yo voy a poder conocer el valor de A y B. En este caso, para esos puntos, ustedes tienen que agarrar su calculadora, A sale tantos, B sale tantos. El límite líquido, por lo tanto, es con el 25 y de ahí el límite líquido es 33.60 en este ejercicio. Igual que siempre. Entonces ya vamos, ¿cuántos ejercicios? 10 y con este el 11 en la misma forma. Bien, entonces uno puede decir, no, ya me viene diciendo y no va a pedir. No. A veces antes, a veces después, a veces todos los días, pero sí voy a pedir, vayan acumulándolos y sirve para que practiquen. Bien, igual, ¿alguna otra pregunta? Y sí, una consultita respecto a los ejercicios. Adelante. Bueno, como estamos yendo acumulando, quería consultar el momento que presentemos, vamos a presentar todo en uno. O sea, en un mismo PDF, digamos. El rato que presenten, voy a pedir solo un PDF. Ya, súper bien, gracias. Bien. ¿Qué otra cosa sé del límite líquido? Que existen ecuaciones empíricas. No es la solución, son ecuaciones empíricas. Entonces, algunos autores, algunas instituciones, en este caso miren la institución, el Cuerpo de Ingeniería de Estados Unidos y otros, proponen que el límite líquido tenga esa ecuación empírica y dicen, igual tiene que utilizar el aparato de Casagrande, pero un solo ensayo, no 3, no 4, no 5 y se va a ahorrar tiempo a veces, dependiendo, pero termina siendo solo una ecuación empírica, ¿no? Esa es la idea. Y ahí dice, tiene que hacer un ensayo, como acabamos de entender, con las reglas esas. Y tiene que usted obtener un número de golpes y un contenido de humedad para ese número de golpes. Normalmente un suelo tiene la tangente de beta alrededor de 0,121. Por lo tanto, también conoce eso. Y con esa idea, con un solo número de golpes, puede obtener el límite líquido. Es solo una ecuación empírica. Así funciona la ingeniería. Uno nunca sabe cuándo se va a simplificar la vida con eso, pero no es exactamente el ensayo, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces, tranquilos con eso. Lo único que nos falta es ver el límite plástico. Igual es un contenido de humedad. ¿Entre qué estados? Entre el plástico y el semisólido. Entonces, si yo estoy manejando un suelo, aquí está mi suelo con agua, es claro que este suelo, si puedo hacer un rolito, ¿no? Se nota que puedo hacer, está en estado plástico. Entonces, de alguna manera tengo que bajar el contenido de humedad hasta que no esté en el estado plástico. Entonces, ¿qué dice la norma general, no? La norma específica, pues tiene cada norma sus propias cosas. Algunas son casi copiadas, otras varían un poco. En forma general, la norma dice, tenga un vidrio esmerilado. Aquí abajo hay un vidrio esmerilado. No se nota mucho, pero ahora que les cuento, deberían distinguirlo. ¿Y por qué es eso? Porque yo no puedo hacer rollitos en cualquier otro vidrio. No se hacen. En cambio, si tengo el esmerilado, puedo con la mano mover de un lado a otro y se nota claramente que puedo yo tener ese rollo. Ahora, miren acá.
Si yo estoy moviendo ese rollo, va perdiendo contenido de humedad. Y eso es exactamente lo que yo quiero, que ese suelo vaya perdiendo contenido de humedad hasta que deje de ser plástico. Y en algún momento le sucede eso. Se rompe. ¿Por qué se ha roto? Porque ya no está en estado plástico, ya perdió mucho de humedad. Y la norma, el ensayo dice, si la longitud aquí son 3 centímetros y el diámetro es 3 milímetros, tengo la certeza de que ese es el límite plástico. El contenido de humedad en ese momento es el límite plástico. Entonces, esos rollos los pongo a mi lata, al horno, y lo que salga es el contenido de humedad que equivale al límite plástico. Es así de simple este ensayo. Antes de ver el video, ¿les queda claro? ¿Tienen alguna pregunta con relación a cómo se obtiene el límite plástico, que es lo que acabo de explicar? Bien. Entonces veamos el video. Apreciamos mucho que algunos estudiantes de alguna universidad lo hayan subido a YouTube y vemos el video. ¿Cómo funciona esto del límite plástico? Y ahí voy a parar un segundo porque me he puesto a pensar en lo siguiente. Teóricamente, ustedes escuchan el sonido del video y teóricamente cuando yo dejo mi micrófono abierto molesta porque son dos sonidos. Pero acláreme qué escuchan para saber bien. Se escucha el sonido del video. Se rompe su micrófono, ingeniero. No se escucha nada más que no sea el video. Entonces no se escucha mi micrófono. Para nada. Perfecto. Quería confirmar eso porque era la idea, pero me vino a la mente, como yo también escucho, de que metía dos sonidos. Entonces estos de Google han sabido hacer las cosas. Hecho, no, solo una curiosidad. Continuamos. Un vidrio de pulido y una varilla de 1/8 de diámetro. Cápsula de porcelana y espátula. Balanza con precisión de 0.01 gramos. Latas de humedad. Frasco lavador con agua destilada. Ponga aproximadamente 20 gramos de una muestra representativa de suelo secado al aire que haya pasado a través del tamiz número 40 en un platillo de porcelana. Agregue agua de un frasco lavador y remuévalo. Determine la masa de la lata de humedad y anótelo en la hoja de datos. Del suelo húmedo preparado, separe varias masas de suelo en forma de elipse, moldeándolo con las manos. Tome una de las masas del paso anterior y haga rollitos en el vidrio despulido usando la palma de su mano. Haga esto alrededor de 80 veces por minuto. Cuando el rollito alcance 1/8 de pulgada, divídalo en varios fragmentos y déle forma de cilindro con la palma de la mano. Repita los pasos anteriores hasta que el rollito alcance 1/8 de pulgada. Es posible que un rollito pueda sucumbir a un diámetro mayor de 1/8 de pulgada durante el proceso de dar forma a la muestra, así como no se haya partido con el mismo diámetro que la muestra anterior.
Cuando el rollito se aproxime a 1/8 de pulgada, divídalo en varios fragmentos y déle forma de cilindros con la palma de la mano. Si la muestra se agrieta antes de llegar a 1/8 de pulgada, tome la muestra, agréguele agua y vuelva a comenzar el rollito. Si la muestra se hace más fina que 1/8 de pulgada, tómela y amásela en su mano para que pierda humedad y vuelva a hacer el rollito. Finalmente, si la muestra se agrieta cuando el rollito alcanza 1/8 de pulgada, habrá llegado al límite plástico y proceda a tomar la humedad de la muestra. Recolecta la muestra partida, póngala en la lata de humedad y tape. Bien, entonces ese es el procedimiento. Nadie dice que sea totalmente exacto, pero la idea es muy clara, nos basta. Y otra cosa que hay que resaltar es la idea de que sí se necesita práctica, ¿no? Eso es importante. Bien, entonces con eso dicho, estamos al final de todo este contenido. Nos falta una sola clase el lunes que vamos a ver el límite de contracción para acabar y unos índices. Y con eso acabamos esta clase. ¿Desean hacer algún comentario o pregunta? Pueden hacerlo. Bien, quedamos ahí. Tengan muy buen fin de semana hasta el lunes.